Hola, hola chicos. Nuevamente estamos en el curso de matemática en el área de trigonometría y en esta ocasión vamos a iniciar la unidad número 4 que se refiere a los ángulos de elevación y de presión. En este tema es como la aplicación en conceptos reales, en situaciones reales de lo que es la resolución de triángulos rectángulos. Es decir, vamos a usar lo que es el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas y la suma de ángulos para resolver situaciones concretas. Para eso vamos a hablar de dos conceptos importantes que son el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Cuando nos referimos al ángulo de elevación, nos referimos y nos situamos en el hecho de que si estamos parados como un observador, tenemos una línea horizontal frente a nuestros ojos cuando miramos recto al frente, una línea horizontal, pero cuando observamos, vamos a decir, un avión como aparece aquí en la imagen, miramos hacia arriba, se forma un ángulo que llamamos ángulo de elevación. Y la línea desde el observador hasta ese objeto se llama línea de visión. Entonces, ese ángulo, ¿verdad? Queda dentro del triángulo y entonces estaríamos hablando de un ángulo agudo como lo hemos visto ya en los triángulos rectángulos que hemos resuelto hasta ahora. Por el contrario, en el ángulo de depresión se refiere al ángulo que se forma desde la horizontal de nuestros ojos, pero ahora mirando hacia abajo, donde se crea una línea de visión. Y en este ejemplo tenemos que imaginar que estamos, vamos a decir, en un borde, en una altura, o estamos en el borde de un edificio o encima de una casa y vemos hacia abajo un objeto, en este caso un autobús, y se crea esa línea de visión. Entonces el ángulo de depresión se forma entre la horizontal y la línea de visión. Pero en este caso de los ángulos de depresión, el triángulo rectángulo se va a formar bajo ese ángulo de depresión. ¿Observen? Entonces, uno no va a trabajar directamente con ese ángulo, sino con lo que hace falta que quede dentro del triángulo. Recuerde que si aquí este es un horizontal y esto está en vertical, aquí me va a formar un ángulo de 90 grados y yo puedo hacer la resta y determinar cuál es el ángulo que me queda dentro de ese triángulo y trabajar con ese ángulo. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de ambos. El primero es, dice que desde el punto del nivel del suelo, vamos a decir que están en el suelo, que estamos tirados en el suelo, suelo, y a 140 pies de donde estoy, está la base de un edificio, o sea, abajo del edificio. El ángulo de elevación, es decir, si miro hacia el borde de arriba del edificio, forma un 58 grados, un ángulo de 58 grados, y necesito calcular la altura de la torre. Entonces aquí tenemos que analizar los datos que tenemos y ver cuál de todas las fórmulas que podemos trabajar nos sirve para determinar la distancia de la altura. Si estamos trabajando con el ángulo de 58, entonces yo digo que 140 es el lado adyacente y que D es mi lado opuesto. Entonces la fórmula que yo utilice debe tener estos valores para poder yo calcular eso. Entonces, analizando, pues puedo utilizar la tangente que tiene opuesto entre adyacente y voy a obtener el valor que me hace falta. Entonces, lo que hago es despejar. 140 está dividiendo, va a pasar multiplicando, calculo la tangente de 58 y ese valor que resulta allí lo multiplico por 140 y me da el valor que son 224.5 pies, porque es la magnitud que estamos utilizando y sería la altura del edificio. Y de esa forma yo utilizo las funciones trigonométricas para resolver problemas cualquiera o cotidianos con triángulos rectángulos. Ahora vamos al ángulo de depresión y es que en una boya, dice, y la plataforma de una torre de radio a 25 metros de altura, es decir, que esto mide 25 metros de altura, y él mira hacia abajo donde está la boya, se forma un ángulo de 18 grados. Entonces hay que calcular la distancia de la boya hasta la base de la torre. Recuerden lo que les dije antes, no trabajamos con los 18 grados directamente, sino que a 90 grados le vamos a restar esos 18 y nos da 72. Y eso es lo que vamos a trabajar con el ángulo para que nos quede dentro del rectángulo.
Ahora sí, yo pensando y ahora necesito calcular es el lado opuesto, porque si el ángulo está arriba, entonces A sería el lado opuesto. Y qué casualidad que utilizamos la misma que tenemos acá, que es la tangente. Y hacemos el mismo proceso. Está dividiendo 25, lo paso multiplicando para acá, calculo la tangente de 72 y lo que me da de allí lo multiplico por 25 y resulta 76.94 metros, porque en este problema trabajamos en metros. Sería nuestra solución, pues la distancia de la boya a la torre. Y de esa forma hemos solucionado pues problemas cotidianos utilizando la resolución de problemas. En el siguiente video entonces les voy a explicar lo que hay que hacer en el análisis resuelve y en el reto número 3.